comulgado, entra en él Satanás. Esto es muy fuerte, porque un seminarista de una diócesis lejana aquí de México estaba muy inquieto, vamos a decir, porque su maestro de sacramentos decía que en la Eucaristía no se tiene que distinguir a nadie, no se tiene que hacer distinción, entonces todos deben acercarse al banquete eucarístico. Pues por más de que la Biblia y la tradición de la Iglesia digan lo contrario, que nadie debe acercarse a comulgar si hubo pecado mortal previa confesión sacramental, por más contrito que le parezca estar. Incluso también la Santa Madre Iglesia definió que el que se acerque a comulgar no le basta la sola fe, tiene que ser fe y conversión, es decir, haber decidido dejar el pecado y haberse confesado. Esas condiciones son indispensables para pensar siquiera en acercarse a comulgar, y no se trata como de un desprecio hacia la gente porque pensamos que nomás unos somos buenos y el resto no. No. Significa la naturaleza misma de lo que Dios ha dicho. Santo Tomás de Aquino tiene un himno bellísimo, el que cantamos en el día de Corpus Christi. Dice una parte más o menos así: para unos les da muerte, a los otros les da vida. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? ¿Por qué? Porque el que estuviera en estado de pecado mortal, dice claramente la Escritura, y así se acerca al banquete eucarístico, está comiendo y bebiendo su propia condenación. Y entonces aquí nos queda un ejemplo concreto en donde esto sucede. Judas comulgó y de inmediato entró en él Satanás. ¿Por qué? Porque de alguna manera la traición ya se había consumado. Y él, que ya tenía el acuerdo para entregar al Señor, aún así se atreve a participar de esta entrega íntima del Señor. No es que comulgar produzca posesión demoníaca, incluso lo más seguro es que no haya sido una posesión como tal, sino esta tentación fortísima, una opresión quizá, pero que nunca anuló la libertad de Judas. Judas fue siempre libre de traicionar, digamos, o de no traicionar, pero él decidió la traición. Entonces entró en él Satanás. Y en esta misma tónica, al final de lo que leímos ayer, dice que Judas sale del lugar del banquete y, como una cosa así aparte, indiferente, y sin embargo muy importante, dice: era de noche. Pues ya sabíamos que era de noche porque era la cena, pero no solamente se refiere el evangelista a la cuestión del medio, sino al interior de Judas. Era de noche porque él dejó que se entenebreciera su corazón. Era de noche porque, como ya dijimos, había consumado la traición. Entonces, esos eran dos detalles, un par de detalles que quería yo comentar con ustedes. Seguimos ahora sí con la escena propiamente del lavatorio de los pies. Estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos 2 y siguientes. Cuando llegue a la parte de Judas me lo voy a brincar para continuar un poquito la lectura, porque es importante lo que viene a continuación. Durante la cena, cuando ya el diablo había metido en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó sus vestidos y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de sus discípulos
y a secárselos con la toalla con la que estaba ceñido. Al llegar a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú lavarme los pies a mí? Jesús le respondió: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Replicó Pedro: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Jesús le dijo entonces Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le contestó: el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Sabía a quién le iba a entregar, por eso decía que no todos estaban limpios. Después de lavarles los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, que soy el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis lo que acabo de hacer con vosotros. En verdad os digo que no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís. No me refiero a todos vosotros, yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura: el que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Os lo digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo que quien reciba al que envíe, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Cuando salió Judas, dijo Jesús: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él, y si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. Hijos míos, me queda poco tiempo de estar con vosotros. Vosotros me buscaréis, pero ahora os digo lo mismo que le dije a los judíos, que vosotros no podéis ir a donde yo voy. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, os améis también vosotros. Todos conocerán que sois discípulos míos en una cosa, en que tenéis amor los unos a los otros. Palabra del Señor. Bellísimo el texto. Dice que el Señor, el Evangelio, que el diablo había metido en el corazón de Judas el propósito de entregarle. Y luego habla de la soberanía de Jesús. Les recuerdo lo que ya decíamos, que el Señor en la cruz es glorificado. Es la gloria de Dios la que se manifiesta ahí, el amor en su máximo esplendor. Es el amor en máximo esplendor, el amor misericordioso, que se ha dado totalmente, que no se ha reservado nada para sí, y que finalmente para eso ha venido, para manifestar su gloria. Y entonces el Señor así se presenta con soberanía. Sabía que el Padre había puesto todo en sus manos, que salía de Dios pero que a Dios volvía. Aquí hay una visión que tiene que ver con un filósofo que se llamaba Plotino. No que el Evangelio se hubiera basado en Plotino, sino que
con la visión de ese filósofo, mucho después que el Evangelio se escribió, se reinterpretó esta parte y una parte importante de la teología, que no es tan preciso, ahorita vamos a especificar por qué. Dice que Jesús había salido de Dios y a Dios volvía. Esta parte de la filosofía se decía exitus reditus, salir de Dios para volver a Dios. ¿Cuál es el problema del por qué no es algo preciso o adecuado? Porque el exitus y reditus de la filosofía pagana consideraba que el mundo creado había salido de Dios, pero había salido de Dios como una decadencia, como una tragedia. Algunos mitos griegos decían que así como que los dioses se habían peleado entre ellos, y en esa pelea, en ese combate, viene la tragedia de la materia. O sea, la realidad material para esta visión griega no era algo bueno, era algo que venía como por una decadencia de los dioses. Y entonces, el que algo que venía de los dioses volviera a los dioses significaba despojarse totalmente de lo material, porque estorbaba. También esta visión la tiene Arrio, que es el gran hereje del siglo IV, y entonces él no concebía, Arrio, que Dios pudiera haber hecho el mundo material por sus propias manos, porque era como mancharse las manos. Y entonces Dios, en esta visión del hereje, crea una primera gran criatura que vendría a ser Jesús, pero entonces no es Dios, sino una gran criatura. Entonces estas son visiones erróneas. Sí hay una salida del Padre y un retorno al Padre, pero no como en la visión filosófica pagana. ¿Por qué? Porque primero el mundo viene de Dios no como una tragedia, sino como un acto libre de amor. Por eso la visión cristiana no afirma que la materia es mala por sí misma, ni que la carne humana es mala por sí misma. No, la carne, a diferencia de como afirma Martín Lutero, por ejemplo, el gran heresiarca, o sea, el gran hereje del siglo XVI, que todo en la naturaleza humana está podrido, no hay nada bueno en el hombre. Esa no es la visión cristiana. Dios ha creado bueno el mundo material, Dios ha creado una naturaleza humana buena, profundamente herida por el pecado, pero finalmente buena esa naturaleza. Y entonces, este volver de Jesús al Padre no es un volver para despojarse de lo material, para quedar nuevamente en el plano puramente espiritual. No es lo que hace el Señor. ¿Qué hace? Lo he dicho muchas veces con estas palabras. Una vez que Jesús asciende al cielo, asciende en su naturaleza humana. Y a partir de ese momento, ahora carne y sangre tienen lugar en Dios. Decíamos ayer, ¿no?, que Él quiere que contemplemos su gloria, que donde Él esté nosotros estemos. Y para que nosotros podamos estar, Él se adelantó haciendo un lugar a nuestra carne con su propia carne. ¿Se entiende esto? De hecho, no recuerdo cuál es el autor que enseña esto, pero al hablar de que cuando Jesús desciende a los infiernos, que es sepultado, pero finalmente desciende a los infiernos, que de alguna manera la carne humana de Jesús era como un anzuelo para que la muerte devora a Jesús en su cuerpo muerto, devora a Jesús, para entonces Jesús desde dentro acabar con la muerte, destruir a la muerte. Y entonces esta carne humana no abandona la divinidad de Jesús. Cuando Jesús muere como verdadero hombre, cuerpo y alma se separan, pero ni el cuerpo se separa de la divinidad de su ser Dios, de su persona divina, ni el alma se separa de su ser Dios. Quedó perfectamente unido. Entonces, este salir del Padre y volver al Padre
es, bueno, primero, el querer de Dios de toda la creación, que un día volverá también a participar de la gloria de Dios. Dice San Pablo que la creación aguarda expectante el momento de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Cuando se habla de la Virgen María, se le compara con la luna, diciendo que así como la luna es un reflejo del sol, la Virgen María es un reflejo de Dios. Pues bueno, de una manera similar, cuando nosotros resucitemos en nuestra carne, cada uno de nosotros será un reflejo del resplandor de la gloria de Dios. Fíjese qué maravilla. Y entonces la creación, ¿cómo va a ser? No tengo idea, pero la creación entera participará de nuestra gloria, que nuestra gloria será un reflejo, insisto, de la gloria de Dios. ¿Qué hace el Señor? Entonces, volviendo a la escena en la que estamos, lava los pies a los discípulos. ¿Qué es lavar los pies a alguien? Es asumir uno de los trabajos más denigrantes que solamente le competía hacerlo a esclavos. ¿Por qué a esclavos? Precisamente porque era denigrante estar tocando los pies de alguien más. Y los esclavos, por lo menos jurídicamente, eran considerados menos que humanos, alguien que no valía. ¿Por cuánto vendió Judas al Señor Jesús? 30 monedas de plata. ¿Por qué ese precio? Porque a ese precio, quienes tenían dinero podían ir al mercado a comprar un esclavo. Era el precio de los esclavos. Era el precio de los esclavos. Y esto es muy fuerte, hermanos, muy fuerte. Voy a dar un brinquito a la carta a los Filipenses en el capítulo 2. Leeré del versículo 5 en delante, Filipenses 2 del 5 en delante. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no reivindicó su derecho de ser tratado igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. Es una palabra aquí muy fuerte en el griego que se llama kenosis, que se puede traducir así, se despojó, pero sería como se despojó de todo. Se despojó de todo, no se dejó nada, se despojó de todo. O se anonadó, se hizo nada, se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo. ¿Tomando condición de qué? ¿Tomando condición de qué? De esclavo. Asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como un hombre, se rebajó a sí mismo. ¿Qué hizo? Haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Palabra de Dios. Todos los esclavos, ¿qué tenían por el hecho de ser esclavos? Algo común a los esclavos, cada uno tenía ¿qué? ¿Un qué? Un amo, un dueño. Y a ese dueño le pertenecía, ¿sí? Jesús se hizo esclavo. ¿De quién? Sobre todo en el evangelio que escuchamos, en el lavatorio de los pies. De los apóstoles. Pero luego vemos que la redención llega a todos. Entonces, ¿de quién se hizo esclavo? De mí. Vamos a decir algo tremendo. Jesús es mi esclavo. Díganlo. Se oye bien feo, ¿va que sí? Más adelante dirá San Pablo, háganse esclavos
los unos de los otros por amor. En lo que acabamos de leer de Filipenses, antes de lo que leímos, dice San Pablo, que tengamos los mismos sentimientos de Cristo entre nosotros, que no se peleen, que cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo, tengan los sentimientos de Cristo. Y luego viene lo que ya leímos: Jesús se ha hecho mi esclavo. Qué fuerte, ¿verdad? A eso nos bastaría esas palabras, esa expresión, para meditar todo un día. Si repitiéramos nomás: Jesús se ha hecho mi esclavo por amor. Jesús se ha hecho mi esclavo por amor. Jesús se ha hecho mi esclavo por amor. Y de alguna manera la cruz es el sello de esta esclavitud. Ahora, quede clarísimo que esta esclavitud no le resta nada a la soberanía del Señor, sino que la exalta. Porque fue un acto no solamente libre, sino libérrimo, absolutamente libre. Entre nosotros, entre los hombres, es fácil que tengamos por alguna razón, alguna deuda, nos debamos algo, por lo que sea. Y entonces la esclavitud estaría más o menos justificada, por lo menos un tiempo, ¿no? Yo te debo esto, yo te debo aquello. Si pensáramos entre nosotros y Dios, claro que hay una esclavitud debida, o sea que se lo debemos, porque Él es nuestro creador y es nuestro libertador. En cambio, la esclavitud de Jesús, insisto, es un acto total y absolutamente libre, total y absolutamente libre. ¿Por qué siempre que se celebra el santo sacrificio de la misa debe de haber un crucifijo? Esto es norma de la Iglesia. Si por causa de fuerza mayor es imposible, bueno, se puede celebrar la misa, pero de suyo siempre debe haber un crucifijo. Una vez que me quedé atrapado en el desierto, en medio de unas dunas, no podíamos salir, no sabíamos si íbamos a poder salir de ahí o no, y afortunadamente traía yo las cosas para celebrar la misa. Celebré en pants, porque no traía el alba, sino todo lo demás, celebré en pants, muy despeinado, lleno de arena, y sin crucifijo ahí a la mano, pero bueno, fue un caso extremo, ¿no? Pero de suyo tiene que estar el crucifijo. ¿Por qué? Predicamos a Cristo y un Cristo crucificado. Y aunque podemos afirmar que Él no permaneció crucificado porque está vivo y resucitado, de alguna manera también podemos decir que Él no ha abandonado la cruz en cuanto sacrificio de entrega de amor. Y no haber abandonado la cruz lo dejó Él como signo visible en las 5 llagas que por amor a mí conservó. Claro que esto tiene un efecto inmediato de tener certeza de que aquel que se nos apareció mientras cenábamos y nos dijo que lo podíamos tocar, era exactamente el mismo que había estado crucificado. Insistimos que ya no hay dolor en lo que Jesús tiene en su cuerpo. Entonces esas llagas gloriosas no le duelen hoy a Jesús, porque su cuerpo está glorificado en el cielo. Y sin embargo son el sello, la firma clarísima de este amor. Uno de los himnos, poemas que publiqué en mi Facebook, para los que están allá en el Zoom, son camotes. No van a pensar que alguien está gritando aquí en la iglesia. Camotes. Bueno, por que sepan, pasa así un trenecito a eso. Bueno. Entonces, decía uno de los poemas que publiqué en estos días, al final: pero ¿cómo te digo que me esperes si estás para esperar
los pies clavados. Este permanecer de Jesús en la cruz. No está muerto, no, pero hasta el protestante Jesús Adrián Romero, creo que sí es él, que dicen, no fueron los clavos, sino tu amor el que te hizo permanecer en la cruz, el que te clavó en la cruz. Y ahí permaneces de alguna manera. Regocijarnos en ello, porque es la esclavitud del amor. Santa Teresa de Jesús, a Jesús en el sagrario, le decía el divino prisionero. Se queda encerrado por amor a mí. Mi esclavo, híjoles que se oye bien fuerte, pero incluso yo les invito que de aquí a mañana repitan así sin decir mi esclavo de amor. Nos queda claro que es de amor, pero para que nos impacte más. Jesús, mi esclavo. Jesús, mi esclavo. De aquí a mañana no, para que te impacte más. Es que, pues incluso Jesús hizo más que lo que un esclavo habría hecho, mucho más. Sufrió más que lo que un esclavo habría sufrido. Y sobre todo porque su descenso es más. Si cualquiera de nosotros fuera esclavizado, que no debe ser, pero si cualquiera de nosotros fuera esclavizado, es un pequeño descenso de ser libre a ser esclavo. En cambio, Él era el dueño de todo lo que existe, creador, soberano de todo el universo, y al hacerse mi esclavo, imagínense lo que significa ese anonadamiento. Ya mañana o quizá el viernes intensificaremos esta noción, mi esclavo por amor, mi esclavo por amor. Pero que nos impacte lo que el Señor ha hecho. Empieza a lavar los pies, y con esto que he dicho, debe quedarnos un poco más claro y entendible la actitud del apóstol Pedro. Sabía quién hacía el trabajo de lavar los pies, el esclavo. Y entonces se acerca Simón Pedro, ya había lavado los pies a varios el Señor. Se acerca Simón Pedro y dice, Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Simón, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Tú no me lavarás los pies jamás. Otra vez Pedro, por amor, pero un amor equivocado que no es obediente, un amor que no actúa conforme a la verdad, sino solo al sentimiento. Con esto no digo que el amor de Pedro no fuera sincero, si era sincero, pero un amor inmaduro y errado, nuevamente se pone a darle órdenes a Jesús. A esas llega Pedro. Tú no me lavarás los pies a mí jamás, ni se te ocurra. Pero vamos a hacer el esfuerzo de comprender a Pedro. Jesús estaba siendo su esclavo. ¿Cómo te vas a hacer mi esclavo, Señor? No. Tú no me vas a lavar los pies jamás. Pedro, si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Y otra vez el impulso de Pedro. Señor, entonces no solo los pies, también las manos y la cabeza. No, el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Aquí el Papa Benedicto XVI hace una referencia al bautismo y al sacramento de la reconciliación. El que se ha bañado, es el que ya está limpio y estamos limpios por el bautismo. El que se ha bañado solo necesita lavarse los pies. Ese otro baño, que de alguna manera es un baño menor, es para el que ya está con la gracia del bautismo, pero perdió la comunión en cuanto al daño del pecado mortal. Entonces dice el Papa Benedicto que de una manera velada, oculta, están aquí estos dos sacramentos de pureza, de restauración.
Pero hay otra cosa muy bonita aquí. Primero, el Señor quiere lavar a Pedro y Pedro no se deja. Meditemos en cosas de las cuales Dios me quiere limpiar, me quiere hacer libre de esas cadenas y yo no me he dejado. Y ahí cada uno piense. El Señor ya quiere que dejes el odio. El Señor ya quiere que en tal pecado en el que te has hundido por fin salgas. El Señor quiere que esa relación de amistad que no te ayuda ya la abandones. El Señor quiere que... Y tú dices, jamás, jamás. Tú no me vas a lavar a mí. ¿Me entiendes? Aquello de lo que el Señor me quiere hacer libre y yo no me dejo. Y luego viene esta otra visión muy impactante también. Señor, entonces lávame todo. No, Pedro, hay una razón. El que se ha bañado no necesita lavarse sino solo los pies. Cosas que nosotros quisiésemos que el Señor nos hubiera quitado desde hace tiempo. Una fragilidad, una herida que yo vengo cargando, el miedo que me agobia, aquel pecado que tanto me ataca su recuerdo, lo que sea. Cosas de las que yo ya hubiera querido ser libre y a lo mejor desde que me encontré con el Señor le vengo diciendo, Señor, líbrame de esto, líbrame de aquello, líbrame de lo otro. Y el Señor me ha dicho, no. O por lo menos me dice, no por ahora. Y tanto una como otra tienen su dificultad. La primera es por necedad. Necedad mía, de no querer que el Señor me haga limpio de lo que Él quiere limpiarme. La segunda, por necesidad. Lo que Dios no me ha quitado, pudiéndomelo Él quitar, es porque sabe que si yo lo vivo con la gracia y el esfuerzo personal, redundará en mi propio bien. Lo que ya les decía ayer, tentaciones que yo enfrento y venzo, me harán más fuerte espiritualmente. Pero qué difícil es. Y a veces hasta nos podemos sentir un poco decepcionados del Señor. ¿Por qué no me has quitado esto, Señor? Dios nunca da el pecado, ni tienta a nadie. Eso que quede claro. Dios no tienta a nadie porque no puede contradecirse. Y menos Dios va a querer o aprobar el pecado. Pero lo permite porque redunda para nuestra salvación. También dice el Papa Benedicto que el lavatorio de los pies es misterio y ejemplo. Misterio o sacramento, que también le llama, como aquello que nos ha sido dado, o más bien ha acontecido, es un hecho que acontece y que tiene poder de salvar. Tiene poder de salvar. El misterio de nuestra redención. Entonces, este lavatorio de los pies forma parte del misterio de nuestra redención. Y pocas veces meditamos en ello. Hoy será una de estas veces extraordinarias en las que tenemos la oportunidad de poder meditar en la grandeza de este misterio. Es salvífico. Él que es hecho mi esclavo, anonadándose, despojándose de su condición divina, no deja de ser Dios, no, pero no hace alarde de su categoría de Dios y toma libremente condición de esclavo para salvarme. Pero luego también nos ha dado ejemplo, y así lo dice, yo les he dado ejemplo para que vayan ustedes y hagan, les he dado ejemplo para que vayan ustedes y hagan lo mismo. Si yo, que soy el Maestro y el Señor, he hecho esto, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. No es algo fácil. Y vuelvo a lo que ya les decía de la carta a los Filipenses, que cada uno considere a los demás como superior a sí mismo.
que cada uno considera a los demás como superior a sí mismo. El ejemplo nos lo da San José. San José era cabeza de la familia de Nazaret, no Jesús, San José. Era el padre, figura del padre. Así dice la misa, hizo las veces de padre, la misa de San José. Entonces, a él le tocaba, yo no sé si hay acto más heroico que un ser humano haya tenido que hacer, que una persona humana haya tenido que hacer, que ser cabeza de una familia donde la esposa no solo es santa, sino es santísima, y donde el hijo no solamente es santísimo, sino es la santidad misma, es Dios. ¿Cómo ser autoridad ahí? Les he platicado que ahí en Nazaret está la Basílica de la Anunciación, la gran Basílica de la Anunciación, donde estaba la casa de la Virgen María, donde el ángel se le aparece para anunciarle la encarnación del Verbo. Luego hay como una placita y está la basílica más chiquita de la Sagrada Familia. Y en medio está el jardín de San José. Y están unos bajorrelieves, yo creo que son de bronce, de escenas de la vida de José. Y una que me gustó mucho, está José con Jesús adolescente, de 12 años quizá, y se ve al fondo la Virgen María así como asomándose como buena madre. Y José como llamándole la atención a Jesús, instruyéndolo, digo, porque el Señor perfectísimo hombre, ¿no? Pero como instruyéndolo fuertemente. Le está diciendo así José a Jesús, Jesús poniendo mucha atención y la Virgen María ya lejitos. Yo creo que cuando el Señor fueron al templo y se les perdió, pues de perdida una llamadita de atención, aunque estaba haciendo las cosas de su padre, estaba actuando de forma perfecta, pero ¿por qué no avisaba? Yo sé que es Dios, pero los demás no, tenían que enterarse de alguna forma. Y bueno, José le toca esta altísima tarea, altísima tarea de ser cabeza de esta familia única. ¿Cómo lo haces? Pues de esa manera, reconociendo a los demás como mejor a ti mismo, como superiores a ti mismo. No hay otra forma. ¿Cómo llevar una buena relación en el matrimonio? Así, considerando al otro y a la otra. Y no me refiero a la otra, ¿no? Sino mutuamente, el uno al otro mutuamente, como superior a sí mismo. Entonces, hay una discusión, híjole Señor, ayúdame a pensar que este es superior a mí mismo. Qué difícil, sí. ¿Cómo sirvo a los hijos? Sin dejar de ser autoridad, porque soy la autoridad que Dios les definió por lo menos mientras son menores de edad y cuando sean menores que todavía vivan en casa, pero considerándolos superiores a mí mismo. ¿Cómo obedezco a mis padres? Pues así. Entonces, no significa que con esto queramos instaurar la tiranía dentro de la casa. No significa eso. Significa que queremos darle el orden sagrado que Dios ha querido. Y de esto Él nos ha dado ejemplo. El mandamiento del amor, que se refería al final de lo que leímos, no es, nosotros que ya estamos en otro nivel, hemos superado todas las dificultades y ya estamos en un grado en el que los 10 mandamientos son cosa del pasado. Porque nosotros ya estamos en el nuevo mandamiento del amor. No. O sea, hablar de un nuevo mandamiento no es porque queramos afirmar, por ejemplo, que los 10 mandamientos son como para principiantes y el nuevo mandamiento para los que estamos avanzados. Más bien, el nuevo mandato nos transforma desde dentro por el mismo amor de Él, el amor suyo, nos transforma desde dentro y nos lleva a decirle sí a aquellos mandamientos que ojalá empecemos a cumplir. ¿Se entiende esto? Aquellos mandamientos que ojalá ahora, con la nueva fuerza que Él nos ha dado
por su propia muerte y resurrección, anhelemos comenzar a cumplir estos nuevos mandamientos. Vamos a cerrar los ojos porque tendremos un momento especial de oración. Les invito a cerrar los ojos para irnos disponiendo.